caso de Alejandra, podemos considerar que hay dos tipos de redes, la interpersonal y la que yo fui becaria de la doctora Cordich, o puede ser las sociedades científicas o los congresos, tanto médicos como bioquímicos o como mixto, como es el CAT. Uno identifica quiénes van a ser sus referentes, se pone en contacto y de ahí se establece la comunicación. En el caso del laboratorio es un intercambio de información, no hay intercambio de muestra, lo cual termina siendo un asesoramiento, ¿sí? Y de ese asesoramiento no existe registro de lo convenido, no existe registro de lo conversado. Que en el aspecto bioquímico el registro es una parte importante del trabajo del laboratorio. Es muy útil, pero principalmente como un asesoramiento. Con respecto a las redes institucionales, nosotros lo que hacemos básicamente es derivación de muestra para realizar determinaciones. ¿Cómo construimos una red institucional? Primero, identificamos los laboratorios que van a componer los distintos nodos, establecemos convenios legales o convenios institucionales para formar la red y luego tenemos los procesos propios de cada laboratorio. Como este es un lugar donde tanto están presentes bioquímicos como médicos, si bien los bioquímicos tenemos claros todos los procesos en laboratorio, vamos a dar una rápida explicación para los médicos que no están tan acostumbrados, ¿sí? Tenemos la etapa preanalítica, la analítica y la postanalítica. En cualquier laboratorio clínico, la etapa preanalítica es la mayor fuente de error. El 85% de los errores está en la etapa preanalítica. Eso es mucho más frecuente, impactante, crítico en lo que es hemostasia. Y esa etapa preanalítica involucra a lo que es propiamente el paciente, las condiciones fisiológicas, el ritmo circadiano, si queremos estudiar fibrinolisis, la actividad física previa, si queremos ver Willebrand, el embarazo, hay una fluctuación fisiológica de muchos factores de inhibidores de la coagulación, hay patologías que tienen alteraciones claras de lo que es la coagulación y hay que tenerlas en cuenta, y por supuesto las medicaciones como las conocidas como los anticoagulantes, antiagregantes, pero también tenemos anticonceptivos y otros tratamientos hormonales que producen modificaciones preanalíticas. Con lo que respecta a la muestra, en la parte del laboratorio de hemostasia es hipercrítica, no solo con el anticoagulante, la proporción, el estado en que se saca la muestra, sino también el traslado desde el sitio de punción al laboratorio, el tipo de centrifugación para la preparación. Si uno va a realizar un anticoagulante lúpico mínimo, necesita una doble centrifugación con mucha baja cantidad de plaquetas. ¿Cómo voy a conservar esa muestra para el procesamiento? Y si no lo voy a hacer inmediatamente, ¿cómo lo voy a almacenar al momento de trabajar? Todos estos aspectos son muy críticos. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta en hemostasia que diferencia de otro laboratorio de análisis clínico. La mayoría de las hemostasias, no solo las pruebas, no solo hace falta que esté presente la proteína, lo que yo quiero estudiar, no solo la presencia, sino que tiene que funcionar, porque yo necesito que conserve las propiedades, porque en el laboratorio lo que medimos es cuánto funciona de la proteína que yo tengo, cuánto funciona de la antitrombina, cuánto funciona del factor 8, son las principales pruebas del laboratorio. Y eso requiere que el medio en el que se encuentre en ese analito que vamos a estudiar conserve condiciones de estructura terciaria, de pH, de composición del medio, que son críticas al momento de trabajar y de funcionar. Por eso es tan crítica la etapa preanalítica y es un gran, ya lo vamos a ver, limitante al momento de trabajar en red. Puesto de otra manera, nosotros tenemos la etapa preanalítica, donde es responsabilidad no solo del nodo derivante, en donde tenemos la solicitud, tenemos que analizar la solicitud que manda el médico, la preparación del paciente, que lo ideal es que sea por escrita, la toma de muestra, que ya dijimos, crítica, el traslado, la separación y la conservación, que para todo esto es responsable el nodo derivante de crear un instructivo por escrito donde esté todas las especificaciones. Para eso nosotros con H21A5, que son, en realidad lo que termina siendo esto es un consenso de expertos que asesoran de cómo es la mejor forma de hacer la recolección y traslado de la muestra. Pero el nodo receptor también tiene responsabilidad en esta etapa, porque es responsabilidad, además de recepcionarlo, ver cómo lo voy a conservar, confirmar que la muestra haya llegado en las condiciones de temperatura y no solamente de temperatura, sino que no esté hemolizada, que no esté lipémica, que no esté coagulada, que no esté activada, para lo cual hay que aplicar los criterios de rechazo que el nodo receptor ya tiene redactado y que se lo ha informado al nodo derivante.
Es decir, que no solo el que manda la muestra y la pide es responsable de este proceso crítico, también la persona o el nodo que lo recibe. Bueno, la etapa analítica, acá el receptor, empezamos con la selección de la técnica. En hemostasia, para cada analito existe una variedad de técnicas. Uno tiene que el especialista tiene que seleccionar cuál es el más adecuado, realizar la calibración con la cantidad de puntos adecuados, tiene que realizar un control de calidad interno y tiene que participar en un control de calidad externo. Se tiene que encargar del procesamiento de la muestra y también no solamente de procesarla con la selección correcta de la técnica, sino también considerar el alcance y las limitaciones de la metodología. Ya la vamos a ver en un ejemplo. Y ver los registros. Una vez que está hecho el proceso, está la etapa postanalítica donde se debe validar el resultado, se debe agregar una interpretación, confeccionar el informe y realizar el asesoramiento. Y esa información se la entrega al nodo derivante, que tiene que entregar el informe al médico o al paciente, pero el paciente tiene el derecho a conocer a dónde exactamente se ha hecho esa determinación, o sea que si yo lo que voy a hacer es derivar a otro sector, el informe tiene que registrar dónde fue procesada la muestra que se hizo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la experiencia nuestra en Tucumán? Yo pertenezco a lo que se denomina el Laboratorio de Salud Pública. Tucumán es una provincia muy chica, que tiene una superficie pequeña, tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes con una alta densidad poblacional. Tiene características que, si bien tiene una densidad poblacional alta, es la más alta en la provincia, en el país después de la ciudad de Buenos Aires, tiene gran concentración en la parte de la ciudad principal de San Miguel de Tucumán y también tenemos una zona de alta montaña, lo cual hace muy difícil el acceso a los centros médicos y a los accesos de salud. Nosotros vemos acá que nuestra provincia tiene a nivel oficial, institucionales, 3 niveles de 3 entidades, hospitales de nivel 3, pero 6 de ellos están concentrados en la ciudad de San Miguel de Tucumán y tiene 52 instituciones de segundo nivel. En el caso particular, yo me desempeño en el Laboratorio de Salud Pública. La mayoría de los laboratorios de salud pública involucra lo que son las enfermedades o las patologías transmisibles, como bacteriología, micología, virología y parasitología. Este en particular de Tucumán incluye lo que se llama la división no transmisible, que incluye la sección de hemostasia, citometría de flujo, inmunología, toxicología y citogenética. No es lo clásico para hacer un laboratorio de salud pública, en donde realizamos las prestaciones que no son frecuentes o que son de difícil acceso para los laboratorios de los hospitales y de los de primer nivel. Bueno, ¿cómo trabajamos? El médico analiza el paciente, estudia el paciente, que puede ser en ambulatorio o puede ser un paciente internado en varias instituciones que forman el nodo, realiza la solicitud o hace el pedido para que se haga la extracción de muestra. Esa muestra llega al Laboratorio de Salud Pública. También existe un móvil, CIPROSA significa Sistema Provincial de Salud de Tucumán. El móvil recorre 8 instituciones recogiendo la muestra para todo lo que es salud pública, o sea, también recoge las muestras de bacteriología, de micología, el conjunto del Laboratorio de Salud Pública. Una vez que ingresa en la institución, ingresa en lo que se llama el Sistema de Gestión Hospitalaria, que es un sistema informático en donde participan todas las instituciones de la provincia, todos los hospitales y las instituciones de segundo nivel de la provincia. ¿Qué significa esto? Que una vez que la muestra llega al laboratorio y es analizada, la mayoría de las veces con un tiempo muy corto de procesamiento, el resultado se sube al sistema de gestión hospitalaria y el médico tiene a disposición la información muy rápidamente. No necesita que el informe sea entregado al paciente y que el paciente vaya al médico para recibir la información. Simplemente desde su institución, como puede ser el hospital, el médico puede ver el resultado. ¿Y qué significa para nosotros los laboratorios? Que podemos acceder a la historia clínica del paciente, qué es lo que se le hizo al paciente, si recibió una transfusión, qué historia tiene, si acaba de parir, si está en tratamiento inmunosupresor. Podemos acceder a la historia clínica del paciente para poder interpretar mejor las determinaciones que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo funciona en la práctica? Esto es lo autorreferencial aparte. Nosotros presentamos un caso que es un paciente de 45 años que tiene un estudio prequirúrgico, lo tienen que operar de la vesícula, no tiene ni antecedentes ni síntomas de sangrado, ni personales ni familiares, con un TP de 18% que corrige con plasma normal
y un factor 7 de 0,6%. Todos los otros factores de la coagulación normales. Por supuesto que no informamos un 0,6% tan alegremente en la vida, recitamos al paciente, confirmamos la extracción, todos los procesos previos. Y hacemos el informe. Llama la médica del hospital, nos dice, queridas chicas del laboratorio, nosotros sabemos que trabajan muy bien, pero nos llama la atención de que el paciente no tenga ninguna clínica, 0,6% de factor 7 es muy bajo. ¿No cabría la posibilidad de que lo deriven para hacer una contrarreferencia? El laboratorio lo primero que hace es revisar los procesos, todos los cuales acabo de detallar. Estaba la muestra, o sea, la determinación estaba calibrada, el reactivo estaba bien conservado, se realizaron los controles de calidad cuando correspondía. Parecía que sí, pero a sugerencia de la médica mandamos la muestra al hospital italiano a Marta Martinoso. Entonces Marta, nosotros estábamos seguros que no iba a dar menos del 1% de factor 7, nos entrega un informe con que dice que el paciente tiene 33% de factor 7. Y acá está el grupo, pero representado en la bioquímica, diciendo, ¿qué pasó? ¿A dónde está el error? ¿De dónde pasé de menos del 1%, un proceso severo, a algo tan diferente? Usamos las redes informales, llamamos a nuestros asesores y me preguntan, a ver, ¿qué origen de la tromboplastina estás usando? Que si hubiera sido Lucía, ella le va a decir que hubiera comentado eso en otro momento. Entonces ahí consideramos la posibilidad de que sea un 7 de Padua. ¿Qué significa un posible factor de 7 de Padua? Es una mutación que tiene el paciente por el cual no reconoce la tromboplastina que no es de origen humano. Y nosotros en la mayoría de los laboratorios usamos la tromboplastina de origen de conejo porque es la forma más accesible. Lucía nos diría, eso es porque trabajan con tromboplastinas comerciales. Si ustedes hubieran fabricado su propia tromboplastina, eso no pasa. Bueno, entonces, ante esa pregunta, nos comunicamos con Mirtalia, que es la que tiene experiencia con factor 7 de Padua, y ella nos dice, nos comunicamos con Girolami en Italia, y en Italia le hicieron los estudios moleculares y encontramos que, tal cual, con la tromboplastina de conejo, valores menos del 1%, con la recombinante, que es la más parecida a humana, es de un 33%, el factor 7 antigénico, que esto es solamente la presencia de la proteína. Acá está la diferencia. Acá yo mido cuánto de la proteína funciona y acá mido cuánto hay de la proteína. Es aproximadamente parecida a cuando uso la tromboplastina humana y la biología molecular me confirma que el paciente es homocigota para la mutación, que es un 7 de Padua homocigota. ¿Qué lo hizo importante? Llegamos a un diagnóstico que es importante para el paciente y para la familia. Porque esta situación de laboratorio le va a pasar en cualquier otro laboratorio que vaya a hacerse los análisis, porque la mayoría no utiliza tromboplastina recombinante por una cuestión de costos. La cirugía del paciente se hizo sin complicaciones y no necesitó soporte. Y también nosotros aprendimos, porque desde ese momento en más, cuando tenemos un factor 7 bajo, ya tenemos una tromboplastina recombinante con la cual hacemos la prueba a ver si no es unos 7 de Padua, y con el transcurso de los 3 años que ha pasado desde eso, hemos encontrado varios pacientes heterocigota para el factor 7 de Padua, que también es comunicarse con el médico y explicarle, porque en algún caso fue un paciente pediátrico que genera mucha más angustia la posibilidad de entrar en una cirugía. Otro ejemplo de lo que es trabajar en redes es un paciente de 60 años con trombosis arterial bilateral de miembros inferiores. La médica le pide un estudio de trombofilia, anticoagulante lúpico negativo, las anticardiolpinas IgG elevadas, IgM muy elevadas, las beta 2 elevadas, las EM muy elevadas, una proteína C cercana al valor un poco más baja, digamos, una antitrombina normal y una proteína S libre que me dice error. Bien, nosotros la técnica que utilizamos para medirla es la que recomienda la ISTH. Existen varias posibilidades. La ISTH dice, bueno, si vos vas a optar por una, la mejor, porque engloba la mayor cantidad de patologías, es utilizar la proteína S libre inmunológica en micropartículas de látex. Entonces, esa es la que elegimos en la institución para comprar y para disponer. ¿Cómo no? Este resultado no es habitual, hicimos una mezcla con plasma normal y nos indica error. Mi primera intuición es decir, el paciente, como tiene una gran cantidad de autoanticuerpos, tiene un anticuerpo contra la proteína S, de manera que en realidad me da 0. Pero, ¿cómo es posible que tenga un inhibidor, un anticuerpo aplicado a la proteína S, que no me dé ningún valor de actividad y que el paciente no tenga trombosis en la microvasculatura?
Si un bebé recién nacido con déficit severo de proteína S hace trombosis en la neonatología, ¿cuánto más una persona de 60 años? Bueno, acudimos a las redes informales y a raíz de ahí nos comunicamos con la gente de Garrahan, que no recibe derivaciones, pero como un interés científico y una ayuda solidaria, nos ayudó. ¿Por qué acudimos a ellos? Porque ellos tenían el método para medir proteína S por el método coagulable, que no es el más recomendado porque tiene un gran coeficiente de variación. Y ahí, cuando vemos cuánto de la proteína S funciona en el medio, encontramos que tiene un valor relativamente parecido al límite inferior normal, alrededor del 50%. O sea, ¿qué podemos concluir? Que el paciente proteína S que funcionaba tenía, por eso no estaba trombosando la microvasculatura, ¿sí? Pero cuando se hacen las diluciones y se utiliza el proteína S por el método libre inmunológico, tenemos que la muestra tiene un 800% de proteína S. Eso no existe. No tiene cómo fabricar proteína S. Entonces, lo que podemos decir que el paciente tiene proteína S que le funciona y que hay una interferencia en la metodología que se da con muy poca frecuencia, pero que yo que tengo que informar acá, no puedo informar error, tengo que informar un valor, o no dosable, o no sé. Esto es un ejemplo de por qué las redes funcionan, las redes informales, aunque no derive exclusivamente la muestra. Se le hizo el factor reumatoideo que está descrito que tiene interferencia, da alto pero no tan alto, y no está muy descrito si las anticardiolipinas IgM pueden interferir en esa magnitud. Al ser IgM pentamérica, uno sospecha que puede hacer, o sea, interfiere en el método de detección, porque cuando es el método coagulable, tenemos actividad de proteína S. ¿Sí? Bueno, entonces, concretando lo que nos interesa. ¿Qué le aporta a la red al laboratorio? Al nodo que deriva, aumenta el número y la complejidad de las prestaciones, lo cual es muy bueno. No necesita contar con el equipamiento específico. Muchas de estas determinaciones necesitan equipos que son sumamente caros y delicados y con mucho mantenimiento. El laboratorio especializado le brinda el cómo se debe hacer cada proceso, la elección del método recomendado, que uno puede seguir las guías del CAT, las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, de la ISTH. Se trabaja con controles internos, con controles externos, lo cual también significa mucho precio. Los laboratorios a los cuales derivamos tratamos de que sean laboratorios certificados o acreditados, o sea que trabajen con sistema de calidad, y también nos dan el asesoramiento postanalítico. ¿Cuál es la ventaja para el nodo receptor? Disminuir significativamente los costos, porque estas determinaciones, al acumular muestras, al hacer un acumulamiento de la muestra, nosotros podemos bajar los costos de la determinación, de los equipamientos, se mejora el rendimiento de los reactivos porque uno debería calibrar cada lote, cada determinación de acuerdo al lote. Cada vez que cambio el lote, calibro nuevamente. Esto significa bastante número de determinaciones. Entonces, al hacer un concentramiento de las determinaciones, podemos reducir mucho los costos. Esa es también una gran ventaja para el nodo receptor, ¿sí? Bueno. Acá entramos en un ámbito que es un poco complejo, que son las redes públicas y privadas. Existen distintas realidades. ¿Por qué? Porque los laboratorios privados, muchos de ellos son laboratorios de análisis clínicos en general, y lo que hacen es derivación de las muestras, determinaciones específicas. Entonces, ellos tienen un punto clave que es el precio de la determinación, que muchas veces no lo regula el laboratorio, sino lo regula el prestador de salud, la obra social, la prepaga o lo que fuera. Y otra gran dificultad en este sentido es que en general el nodo recibe solamente el pedido y no tiene acceso a la historia clínica del paciente. Entonces, un resultado es un resultado a ciegas. Entonces, se invalida mucho lo que es el asesoramiento postanalítico, la validación del resultado, porque yo como nodo que recibe la muestra puedo controlar que haya tenido todos los procesos de calidad, pero no puedo controlar que esa determinación sea lógica o no sea lógica. Bueno, ¿qué le aporta a la comunidad que el laboratorio trabaje en red? Al médico, mejores herramientas para el diagnóstico, determinaciones complejas en laboratorios especializados, la posibilidad del asesoramiento sobre el alcance y las limitaciones de las técnicas utilizadas, que lo vimos en el ejemplo que pusimos, y al paciente, la accesibilidad de determinaciones de complejidad, y el paciente va a un solo punto donde se hace la extracción de la muestra o se hace la gestión del laboratorio en un centro que posiblemente no sea tan alejado de su domicilio. Entonces se le realiza una simplificación del acceso al método diagnóstico del laboratorio.
Ahora bien, seamos prácticos. ¿Qué pasa si hay algún problema? ¿Qué pasa si la muestra que yo recibí informa una proteína S 0 y el paciente tenía 800 o ninguno de los dos? Y a raíz de eso se arma un conflicto legal. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para afrontar esa situación? Si uno se fija en la legislación, al menos en Tucumán, lo único que hay es la ley de ejercicio profesional, que no está contemplado el proceso de derivación ni de trabajar en redes ni de quién es la responsabilidad de cada uno. Entonces, eso no está puesto, o sea, hay muy poca legislación. Las herramientas que tenemos en el laboratorio es trabajar bajo normas de calidad. ¿Por qué? Porque las normas de calidad, que pueden ser a través de la certificación o acreditación del laboratorio, nos van exigiendo primero establecer los procesos, después redactar, tener las cosas redactadas y en tercer lugar tener puntos de control sobre cada proceso. Entonces, ante una situación de conflicto que puede ser legal, uno puede llegar a demostrar la buena fe, el esfuerzo por hacer las cosas correctamente, por más que la legislación no lo considere. Entonces, esa es una herramienta del laboratorio que es muy importante, aunque es sumamente onerosa y costosa, desde mi punto de vista. Nosotros se puede acreditar el laboratorio. En Argentina está el Instituto IRAM, que se basa en la norma internacional que es la ISO 15189. La Fundación Bioquímica Argentina tiene un manual de acreditación donde es la adaptación, y también hay algunas instituciones que pueden acreditar a través del Colegio Americano de Anatomía Patológica. Esas son las opciones que tenemos para acreditar y certificar. Entonces, haciendo como un resumen, digamos, de lo que significa trabajar en red, la etapa preanalítica del emisor, ya lo hemos explicado que es altamente crítico, mucho más en hemostasia, pero esa dificultad, que es la principal, es responsabilidad del nodo emisor y del nodo receptor, porque debe controlar las condiciones en que llega la muestra. La parte preanalítica del receptor, ya hemos dicho que también es responsabilidad. Una gran ventaja u oportunidad es la parte analítica del receptor, donde ahí pone toda su experticia en juego en la selección de la técnica, en la calibración, los controles, participar de controles de calidad externo también. La etapa post-analítica del receptor, como suelen ser gente especializada, nos da una validación con un asesoramiento, que es una gran oportunidad para la red. Y la etapa post-analítica de la emisión tiene que tener una pronta entrega de esos informes, siendo siempre el principal beneficiado el paciente. Bueno, con respecto a las dificultades, en hemostasia crítica, la etapa preanalítica de conservación y traslado de muestra, hay falta de actualización a las legislaciones, hay poca accesibilidad a la historia clínica del laboratorio, o sea, el laboratorio receptor tiene poca accesibilidad a la historia clínica. Este otro punto, que la falta de contacto entre el médico y el laboratorio limita la prestación exclusivamente a lo que solicitó el médico. Uno no puede agregar prestaciones complementarias que probablemente ayudaría mucho en lo solicitado. Y esto es lo que nos dejó la pandemia. Si bien tiene muchas ventajas el poder derivar las muestras, por lo menos en donde yo vivo, que es una provincia muy chiquita, cuando se declaró la pandemia estricta, no podían viajar las muestras. No había ni aviones, ni entes, ni colectivos, ni nada que pueda llevar las muestras de un lado al otro. Entonces empezaron a aparecer muestras en laboratorios de salud pública, de instituciones privadas, como puede ser un anti-10 o prestaciones de urgencia, que en otras circunstancias las resolvía el laboratorio de esa misma institución, derivándola hacia otra provincia. En ese caso, la urgencia nos ha demostrado que tenemos que estar preparados, al menos en forma regional, para responder a lo que son las urgencias en hemostasia, aunque sea, no sé cuál es la palabra correcta, aunque no sea tan económico, aunque signifique una inversión en la preparación del lugar, de los reactivos y del personal. Y las oportunidades, bueno, acceso a las determinaciones de complejidad, las redes permiten un aumento en costo-efectividad de los equipamientos y reactivos, disponer de diferentes métodos de detección para el mismo analito, que es lo que explicamos con los dos ejemplos que presentamos, la concentración de patologías que desafían y afianzan la formación de los integrantes del nodo, poder establecer referencia y contrarreferencia y asesoramientos científicos por los especialistas. Bueno, también fue un trabajo en red. Toda esta gente colaboró para que yo pudiera hacer una presentación medianamente coherente. Y estas somos las bioquímicas que trabajamos en el Laboratorio de Hemostasia de Salud Pública. Muchas gracias.